Muy buenos días a todo el mundo. ¿Oramos un momento? Señor, gracias por esta mañana. Gracias que podemos seguir estudiando y buscando comprender mejor tu palabra. Gracias. Gracias por ella. Gracias por las herramientas que nos das para poder entenderla mejor y disfrutarla más y vivirla más. Gracias. Gracias porque eso nos acerca a ti. Nos ayuda a transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos, en una persona madura, en la persona que vos soñaste para nosotros antes de la caída. Y poquito a poquito nos vamos pareciendo más a eso. Y esto es un simple medio para llegar ahí. Agradecidos porque miramos para atrás y vemos que ya no somos las personas que solíamos ser. También deseosos de llegar a ser personas que todavía no somos, Señor. Así que pedimos que uses este tiempo para darnos nuevas herramientas para avanzar en ese proceso, Señor, de desear lo que tú deseas y vivir como tú vivirías y fundamentalmente encontrar nuestro máximo sentido de vida en alguien que solamente puede satisfacer, que eres tú, Señor. Gracias por esta mañana. Que sea un tiempo educativo para todos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a arrancar con la interpretación, como dice ahí en la pantalla. ¿Todo el mundo tiene sus hojitas? Bien. Les voy a leer lo que dice ahí el pequeño recuadro. Un científico estaba estudiando el comportamiento de las pulgas. En un momento decidió arrancarle una patita a una pequeña pulga y le ordenó, ¡salta! La pulga hizo caso y saltó. Luego le arrancó otra patita y le volvió a decir, ¡salta! La pulguita volvió a hacerle caso y saltó. El científico repitió el proceso hasta arrancarle la última patita, luego de lo cual gritó, ¡salta! Y la pulguita por primera vez no saltó. Varias veces le gritó, pero la pulguita se quedó inmóvil. Luego de su experimento, el científico concluyó, cuando uno le arranca todas las patitas a una pulga, la pulga se queda sorda. Moraleja, no es suficiente con aprender a observar, que fue lo que vimos hasta ahora. También es necesario aprender a interpretar, ¿sí? La observación quizás sea el 50-60% de tu trabajo, ¿sí? Observar, mirar, hacer preguntas, tratar de entender lo que está pasando. Puede ser que sea el trabajo quizá más importante, porque normalmente la parte de interpretación no funciona bien porque no hacemos una buena observación. Pero aprender a interpretar también es extremadamente importante, ¿sí? Muy bien, nosotros para hacer un repaso, hace rato que no nos vemos, así que para hacer un repaso, hemos hablado de que la hermenéutica, ¿se acuerdan? Es la ciencia y el arte por medio del cual uno determina el significado original de un texto bíblico, ¿sí? Y dijimos que en hermenéutica hay lo que se conoce como el círculo hermenéutico, donde partimos de nuestro mundo. Yo pongo ahí América porque por obvias razones, ¿no? Pero bueno, partimos de nuestro mundo por medio de la observación, que fue todo lo que hemos estado viendo, yendo al mundo de la Biblia, ¿sí? Siglo I, o lo que sea, el siglo que conste siglo XXI. Salimos de nuestro mundo y nos movemos y observamos y tratamos de entender cómo era la cultura, cómo era, qué estaba sucediendo, quién es el que escribe, por qué lo escribe, todas las circunstancias que rodeaban al contexto histórico que nos toca estudiar. Después de eso, lo próximo que hacemos es ahora lo que vamos a hacer ahora es tratar de interpretar y decir, vale, ya tengo todos los datos juntos que necesito tener. Ahora, ¿qué significan estos datos? ¿Sí? ¿Qué quiso decir el autor con lo que dijo? Y una vez recién que hago eso, yo vuelvo a mi mundo y digo, vale, para mí esto aplica de esta forma. ¿Sí? Entonces, quisiera hablarles de algo que pareciera muy obvio, pero muy poquitito. Rápidamente quisiera decirles cuál es el objetivo de la interpretación y que justamente tiene que ver con la definición que les acabo de dar, que es determinar
¿Qué quiso decir el autor con lo que dijo? No qué me parece a mí, eisegesis, no qué me han dicho toda la vida, sino qué quiso decir el autor original con lo que dijo. Si nosotros vimos este pasaje, me frenan, ya no me acuerdo porque tengo arteriosclerosis. Isaías 55. Vamos a mirar rapidito. 55:6 dice esto. Pasaje súper conocido, muy mal interpretado, extremadamente mal interpretado, y probablemente hayas interpretado este pasaje así 1000 veces, y es más, hayas escuchado mensajes sobre esto, y yo conozco autores que admiro que en no hacer un esfuerzo exegético suficientemente bueno, interpretan este pasaje de forma incorrecta. ¿Sí? Miren, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle, Isaías 55:6, llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Qué está diciendo este versículo hasta ahora? Estoy en Isaías 55:6 y 7. ¿Qué está diciendo? En una frase. Interpreten. Observen rápidamente e interpreten. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué quiere hacer Dios en ese pasaje? Bueno, ser hallado, pero en concreto en el pasaje está diciendo algo más, que es ser hallado, pero ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere hacer con este grupo de gente, con este pueblo? Muy bien, que nos volvamos a ver. ¿Cómo se llama eso? Muy bien, que nos arrepintamos. ¿Y qué va a hacer él? En realidad, vamos a hablar en tercera persona, ¿sí? No nosotros, porque eso es la parte de aplicación. Vamos a limitarnos al texto. ¿Qué quiere hacer Dios con el pueblo? ¿Cuál es el mandato? Muy bien, el mandato es arrepentirse, ¿no? Abandone el impío su camino el hombre y vuelva hacia el Señor. ¿Y qué está diciendo de Dios? Lo próximo que dice. Muy bien, ¿qué va a hacer Dios si uno se arrepiente? Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? ¿Dios quiere qué? Perdón, no en primera persona, tercera persona. No llegamos a la aplicación. No se trata de mí el texto. El texto se trata de Dios y del pueblo de Israel. No se trata de mí por ahora. ¿Sí? ¿Dios quiere qué? Se arrepienta. Bien, que se arrepiente el pueblo de Israel. ¿Y qué va a hacer él? Bien, eso es lo que dice el texto. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Vale. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, declara el Señor. Ah, mira el contexto en el que estaba esto. En un contexto en donde les está diciendo, yo sí quiero perdonarte. ¿Alguna vez cuántas veces se cita este pasaje? Que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Bueno, en fin, y sigue diciendo, como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El contexto de todo este pasaje es, tenés que arrepentirte y yo quiero perdonarte. Mira, nunca lo había frenado a pensar. Y peor todavía, ¿eh? Porque, a ver, no lo estoy diciendo yo, ustedes llegaron a esa conclusión, ¿eh? Porque, como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven arriba, vale, va a usar una imagen de lenguaje, ¿eh? Dice, hay nubes, llueve, hay nubes, nieva, ¿y qué es lo que sucede? No vuelven a subir para arriba, bajan y hacen algo, riegan la tierra, haciéndola producir, haciéndola germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Es una comparación. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Este es uno de los pasajes más citados y más mal interpretados de la Biblia. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, y los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros,
y todos los árboles del campo batirán palmas. ¿Qué está haciendo acá en el versículo 12? ¿Qué es el versículo 12? ¿Una qué? Exactamente, es una profecía. Está anticipando lo que va a pasar. ¿Lo que va a pasar contigo? Con ellos, con el pueblo de Israel. Les está diciendo de antemano, esto es lo que va a pasar con ustedes. En el lugar de espino, que sería de ciprés, y la gloria del Señor para siempre, etc. Está hablando de una profecía de algo futuro. Ya podemos empezar a discutir cuándo el futuro. ¿Sí? Entonces, mis queridos alumnos de hermenéutica, yo les pregunto, ¿qué quiere decir esta frase cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado el propósito por el cual yo la envié? ¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece? La forma normal, tradicional, en la que esto se interpreta, ¿qué quiso decir el autor? No que te enseñaron toda la vida. Toda la vida tú escuchaste, la Biblia es mágica. Y cuando lees la Biblia, siempre produce un efecto. ¿En serio? A ver, empezá a pensar primero, ¿cuándo fue dicho esto? Siglo 7 a.C. Esto quiere decir que el Nuevo Testamento ni estaba escrito. Así que arranquemos por ahí, nada más. Si solamente haces una buena observación, te vas a dar cuenta que la Biblia no estaba ni escrita en ese momento. Así que de ninguna forma puede ser que esté hablando acerca de la Biblia. La palabra, lo que ustedes tienen que quiso decir el autor cuando dijo palabra. Ustedes escuchan la palabra, y dicen, la palabra de Dios. Pero Isaías pronuncia palabra. ¿Y qué está hablando acá? La voz del Señor, muy bien. Concretamente, la voz del Señor, en este contexto, ¿qué es? Hace una comparación y dice, sale la lluvia, cae y produce fruto. ¿Qué está queriendo decir el texto? Y dice el texto, yo sé, les quiero anticipar lo que voy a hacer. Acá está la situación fea. Bueno, pero va a ser linda. Ahora estáis tristes, pero se van a alegrar. ¿Qué está queriendo decir? Si yo les digo a ustedes, miren, la palabra que sale de mi boca se va... Si lo digo, se lo estoy diciendo. A ver, la palabra que sale de mi boca no va a volver a mí sin haber logrado el propósito por el cual la envié. ¿Qué estoy diciendo? Si cae la lluvia, salen los frutos. ¿Qué está diciendo? Esto es algo que sí o sí se produce. Si cae la lluvia, no vuelve de vuelta para arriba, sino que germina. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, nosotros no. No, para ellos tampoco. Bueno, para... A ver, si yo te digo a ti, en 2 días, ¿sí? A ver cómo te puedo decir esto. Si yo les digo a ustedes, en 2 días... Estás declarando algo. Exactamente, estoy declarando algo. Y si yo digo, mi palabra no vuelve vacía, ¿qué estoy diciendo respecto a lo que acabo de declarar? Gracias. Que se va a cumplir, que no va a decir, mira, que si yo te tiro esto, tomá, agárralo. Si yo te digo esto, llega a destino. ¿Qué estoy diciendo? Que llega, que no hay nada que lo va a interferir. Tirámelo de vuelta, porque lo necesito. Que no hay nada en el medio que... Si la lluvia cae, te quiero decir una cosa, va a brotar. No es que vuelve al cielo sin producir lo que la lluvia normalmente produce. Produce esto. Lo que el texto está diciendo es, no volverá a mí, mi palabra, sin haber realizado el propósito por el cual le envié. Es decir, si yo le dije esto, que ahora, en un futuro va a pasar esto, mi palabra, lo que yo acabo de decir, no va a volver a mí sin que esto se produzca. ¿Lo entienden? ¿Qué está diciendo? De vuelta, volverlo a decir. Yo cumplo con lo que digo. Eso es lo que el texto está diciendo. Mi palabra, cuando yo te digo a ti, te anticipo el futuro, que va a pasar esto va a pasar. Eso es lo que el texto está diciendo. No está diciendo, la Biblia es mágica. Si la gente lee un texto, siempre va a producir, siempre se va a convertir o va a pasar algo. ¿No es la forma en la que se usa ese versículo?
No está hablando de la Biblia, está hablando de que cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. ¿Qué fue lo que el autor quiso decir con lo que dijo? Que Dios siempre cumple con lo que dice. Que su palabra no vuelve a él vacía, que siempre llega al destino, que produce, logra el propósito por el cual le envié. Por lo tanto, ahora estás triste, pero, versículo 12, en un futuro te alegraréis. En paz vas a ser conducido, los montes y las colinas, y te está anticipando lo que va a pasar. Ah, no, pero yo digo que la Biblia es mágica. No es la intención original del autor. El objetivo de la interpretación es determinar no lo que yo quiero, siempre escuché, sino lo que el autor quería decir con lo que dijo. ¿Cuál es la pregunta clave de la interpretación? Es ¿qué significa este pasaje? ¿Qué es lo que significa este pasaje? ¿Qué quiere decir el autor con esto? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Rapidísimo, que hoy tengo mucho muchísimo para cubrir. Así que miren el libro de Proverbios, por ejemplo. Proverbios 8. Versículo 36. Me encanta este versículo y muchas veces lo interpreté mal, incluso con ustedes lo interpreté mal, pero nadie se dio cuenta. Solamente estaba tratando de lograr el objetivo por el cual lo envié. Pero miren lo que dice el versículo, me encanta. Dice, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todo el que me odia ama la muerte. ¿Qué está diciendo el pasaje? El que peca contra mí, ¿quién es mí? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Vos sos Dios? Dios. Normalmente este pasaje se interpreta así. El que peca contra mí, Dios. El que peca contra Dios, a sí mismo se daña. Todo el que odia a Dios ama la muerte. Pero si ustedes miran el contexto de Proverbios 8, en realidad lo que está hablando no es de Dios. Está hablando de la sabiduría. Está hablando de otra cosa. No está diciendo el que peca contra Dios, a sí mismo se daña. Aunque podemos dialogar si la sabiduría es una personificación de Dios y tal. Pero lo que quiero decir es que en el contexto está hablando de la sabiduría. No está hablando de Dios. Son ejemplos, estoy tirando ejemplos para que se den cuenta nada más. ¿Sí? De la importancia de interpretar bien. 8.36, el último versículo. 8.36. Dice, pero el que peca, versículo 35. Claro, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. ¿Lo ven que está en primera persona? El que me halla, ¿a quién? A mí, a la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Pero el que peca contra mí, es decir, el que no busca la sabiduría, a sí mismo se daña, y el que no vive de acuerdo con los preceptos y la sabiduría de Dios, ama la muerte, es un tonto, es un necio, diría el libro de Proverbios. ¿Lo ven? Esa es la forma correcta de interpretar el pasaje. Acá culpable, que yo muchas veces se los he tirado fuera de contexto, pero lo hice a propósito. Porque hay muchos pasajes en el libro de Proverbios que sí enseñan esto que les acabo de decir, solo que este me gusta tanto que lo use mal. No importa. Yo lo estoy compartiendo mi secreto, no se quejen. Yo tengo otra versión Sí. que dice, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Sí. El que no me encuentra la sabiduría, bienaventurado el que halla la sabiduría. Todo esto es poesía. Entonces lo que está diciendo es, tenés que buscarla. Matarte para llegar a ser una persona sabia. Leer, pensar, vivir todo esto para llegar a ser una persona sabia. Sabiduría viene en mayúsculas también. Viene en mayúscula en tu versión, en el hebreo no está mayúscula. Pero, importante entenderlo. Viene en mayúscula porque muchos autores consideran que la sabiduría, en este contexto, es una personificación de Dios. Por eso está mayúscula. Pero eso ya es una interpretación. Aunque es una invitación muy posible. ¿Sí? Pero bueno, eso es otro tema. Eso hay que estudiar Proverbios 8, hacer un exégesis de Proverbios 8. Bueno, ¿por qué es tan importante la interpretación? Porque una mala interpretación produce una mala aplicación. Yo escuché varias veces en un montón de iglesias, y siempre me frustró esto, hacían folletos evangelísticos. No. Solamente versículos bíblicos porque ponemos en los folletos evangelísticos. ¿Por qué? No, porque la Biblia dice que si ponemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, entonces hay que poner folletos evangelísticos con versículos y nada más, porque entonces la gente se va a convertir.
Estás aplicando mal el texto porque lo interpretaste mal y no entendiste lo que el autor quería decir. ¿Sí? Otro ejemplo. 1 Timoteo 6:10. Rapidito. Ni lo busquen, lo saben de memoria. La raíz de todos los males es el dinero. No. No es lo mismo. No es lo mismo, porque si no yo digo, vale, lo malo es el dinero. No, lo malo es el corazón. Lo malo es el corazón, no es el dinero. La Biblia claramente dice el amor al dinero. Lo que mi corazón, cuando mi corazón encuentra su mayor placer en el dinero, eso es lo que está mal. Lo malo es acá. Abajo de la superficie del iceberg, no lo que está arriba del iceberg. El amor al dinero es lo que está mal. ¿Sí? Yo puedo ir por la vida diciendo, no, el dinero es malo, el dinero es malo. No, un segundo, el dinero no es malo. Lo que es malo es el corazón. Eso es lo que enseña este pasaje. ¿Sí? Vale, un último punto importante. Hay una sola interpretación correcta respecto a un pasaje en particular. Nosotros podemos debatir 3 horas cuál es, pero el punto es, a cada pasaje le corresponde un solo significado. Salvo que el autor, a propósito, quisiera tener múltiples significados, que puede ser el caso. ¿Sí? Ahora, por supuesto, hay un solo significado, pero luego, a la hora de actualizarlo, hay 1.000.000 de aplicaciones diferentes. Es decir, el significado es uno solo, ¿sí? Pero la aplicación de esa enseñanza teológica es prácticamente infinita. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, tengo aquí muy rápido. 1 Tesalonicenses 4 dice 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor, que como habéis recibido instrucciones de nosotros, acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios, abundéis en ello más y más. Mira, me está hablando acerca del caminar y del andar cristiano y de cómo agradar a Dios. Qué bueno, muy, muy bueno. Entonces, ¿esto tiene que ver con cómo vivir la vida cristiana? No, seguí leyendo. Dice el versículo, pues sabéis qué preceptos dimos por la autoridad de Dios. 3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y si, pero Nicolás, ¿está hablando de la santificación? No está hablando de la santificación. ¿Está hablando de cómo vivir toda tu vida cristiana? No está hablando de cómo vivir toda tu vida cristiana. Seguí leyendo. Es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. En este contexto, en este versículo en particular, Pablo asocia la santificación con mi conducta sexual. Y lo que está hablando acá no es de toda la santificación en general. Está hablando acá de cómo yo vivo mi santificación en mi moralidad sexual. Está ahí, versículo 3. ¿Sí? Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación, en honor, no en pasión ni concupiscencia como los gentiles que conocen a Dios. Que nadie defraude a su hermano en este asunto. Dice, defraude a su hermano en este asunto. Seguro que tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero. Tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con que no te acuestes con la persona de otro. Con la persona no, con la mujer de otro. O con el marido de otro. En este contexto está hablando de eso, ¿ven? Una interpretación correcta. Pero Nicolás, ¿de dónde sacás eso? De ahí, lo dice Pablo en el versículo 3. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. No está hablando de toda la santificación en general. Acá, no estoy diciendo la santificación es vivir en pureza. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, en este contexto, la santificación es esto. Por eso me toca tomar el trabajo de observar bien. Porque si no, interpreto mal. En este contexto es eso. En otros contextos la santificación es algo muchísimo más amplio. Pero el problema de los tesalonicenses era este. ¿Sí? Muy bien. La interpretación, vamos a ver, por lo menos desde lo que yo les voy a enseñar a ustedes, tiene 5 reglas. La primera regla tiene que ver con entender el contexto gramatical del pasaje. No hace falta que las copien, esto es un panorama general. Las vamos a estudiar todas en detalle. Solamente les quiero decir, y hoy vamos a mirar esta. ¿Sí? 5 cosas en la interpretación. En primer lugar,
entender el contexto gramatical del texto. Este texto es literal, es, ¿cómo se llama? Figurado. Necesito entender la gramática del texto para poder interpretarlo bien. Vale. El segundo, el contexto histórico. ¿Sí? ¿Qué está pasando en este momento, en este pasaje, que yo tengo que tener en cuenta para interpretar correctamente lo que el autor dijo? ¿Qué está pasando que si yo no lo entiendo, no tengo en cuenta el contexto cultural, lo voy a interpretar mal? Por ejemplo, entre vosotros hay muchos que duermen, 1 Tesalonicenses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que están durmiendo la siesta? No. ¿Qué quiere decir? Que están muertos, porque en ese contexto histórico esa frase se usaba para hablar de los muertos. Hoy no. Por lo menos no de manera frecuente. ¿Sí? Vale. El contexto cultural. ¿Qué cosas de la cultura son diferentes a la nuestra que necesito tener en cuenta para no interpretar mal el pasaje? En tercer lugar, el contexto literario del pasaje. ¿Qué estoy leyendo? Poesía, estoy leyendo parábolas, estoy leyendo profecía. ¿Qué tipo de literatura estoy leyendo que necesito entender para poder interpretar de forma correcta? Y finalmente el contexto teológico del pasaje, ¿sí? Que es lo último que vamos a ver. Hoy vamos a ver el primero, que tiene que ver con entender el contexto gramatical del pasaje. Entonces, aquí hay 3 pasos que necesitamos seguir. Vamos a dedicar más tiempo al primero y los últimos 2 los vamos a ver muy rápido. Lo primero que tengo que hacer es determinar el significado normal del texto. A ver, subrayado con normal. ¿Sí? Con esto estoy queriendo decir cuál sería la forma más natural de leer este pasaje. Vale, a mí no me cierra, esto no coincide con mi teología, no coincide con lo que me han enseñado toda la vida, pero si uno lee Isaías 55 de forma normal, teniendo en cuenta la gramática del pasaje, ¿cuál sería la forma más natural de entender este pasaje? ¿Sí? Y hay 2 preguntas que uno normalmente hace. La primera pregunta es, ¿este pasaje está enseñando algo literal o este pasaje está enseñando algo figurado? Miren, vamos a mirar el chiste que ustedes tienen ahí. Y este chiste hace falta, porque no lo van a entender si no, hace falta hacer una observación. Yo tengo que dar un montón de datos históricos, culturales, porque es un chiste argentino y no lo van a entender. Bueno, pero ese es el punto. Si yo no hago eso con la Biblia, tampoco la van a entender, lo van a entender mal. Miren, esto es Sendra, que es un genio, un humorista fabuloso. Él le dice a este hombre, un hombre le dice al médico, le dice, doctor, estoy preocupado. Cada vez que gana Argentina, ¿qué? ¿A qué se refiere? Al fútbol. No menciona el fútbol, pero se refiere al fútbol. ¿Lo ven? Nicolás, le estás agregando al pasaje. No, no estoy agregando. Está implícito. Está implícito. No, pero ¿cómo sabes que está implícito? Porque soy argentino. Porque entiendo la cultura. Porque sé lo que quiso decir. Porque está dirigido a mí. Entonces, yo entiendo eso. Como tú no entiendes eso, yo necesito aclarártelo. Para que puedas entender la intención original de Sendra, el autor. ¿Sí? Vale, cada vez que gana Argentina, mi esposa se va corriendo a festejar el obelisco. Lo próximo que ustedes tienen que hacer es preguntar qué es el obelisco y dónde está. El obelisco es la Torre Eiffel de Argentina, es la Torre de Pisa de Argentina. Es el monumento más simbólico de todo el país, que queda en Buenos Aires. ¿Saben dónde queda Buenos Aires? En el centro del país. Vale. Muy importante entender eso. ¿Ven? Contexto histórico le estoy dando. Ustedes se están transportando a Argentina ahora. Y yo estoy haciendo un montón de observaciones respecto al texto. Y les estoy diciendo, miren, Buenos Aires está en el centro del país. Y él le pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema hay? Si todo el mundo hace eso. En Argentina, cuando es el Mundial, todo el mundo, así como van a Cibeles acá, todo el mundo ¡ay! Se van festejando con cacerola, haciendo ruido y con la bandera. Todo el mundo se va ahí al obelisco. ¿Sí? Hace rato que no vamos al obelisco. Hace rato. Y este hombre le pregunta, el médico le pregunta, ¿y cuál es el problema? El problema es que vivimos en Ushuaia. ¿Ustedes saben dónde queda Ushuaia? Es la ciudad más septentrional, ¿se dice?
del mundo. Es el fin del mundo, Ushuaia. Si ustedes van a Ushuaia hay un cartel, que ustedes se pueden sacar una foto que dice el fin del mundo. Serio, tenía que haberles traído una foto. Tengo una fotita ahí. ¡Ting! El fin del mundo. De Ushuaia a Buenos Aires, primero no se puede ir porque tienes que cruzar un costo, pero si tuvieras que ir en coche, te llevaría aproximadamente, no sé, 40 horas, una cosa así. En coche. Bueno, ahora, escuchen, ahora entienden. Ah, no está ahí esto. Ahora entienden porque esta mujer se va corriendo al obelisco. No se va en coche ni se va en avión, se va corriendo al obelisco. Entonces, ahora se entiende el chiste, ¿no? Vale. Tenés que entender el contexto. Entre paréntesis, la Biblia también tiene chistes, ¿eh? Que lo digo en serio. ¿Eh? ¿Cómo interpreto esto? La Biblia también está repleta de ironía. Un montón de veces está repleta de ironía. Elías con los profetas de Baal. ¿Qué pasa con tu Dios? Literalmente dice esto, que no lo ponen en la Biblia. Por vergüenza, aunque tendrían que ponerlo. ¿Están en el baño haciendo sus necesidades tus dioses? Dice esto. Esto es, en Argentina diríamos, te están chumbando, te están provocando. Esto es una provocación. ¿Cómo se dice acá? Vacilando, te están vacilando acá. Toma, toma. ¿Es que es eso? ¿Sí? Vale, entonces, primera pregunta, ¿es literal o es figurado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu fuerza. Este primer grande mandamiento. No cometas adulterio. Honra a tu padre y a tu madre, etc. Los 10 mandamientos, ¿literal o figurado? ¿Literal? No tengan miedo, vamos. Literal. Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Literal. Figurado. Este va para Sara. Miren, este va con dedicación. Miren, quiero que observen esto. Ahí está. Epa. Literal. Miren. Quiero que observen la frase. Después decís algo, Sara. Después decir lo que quieras. Miren. Yo estoy diciendo, esta frase es figurada o literal. Es extremadamente figurada. Miren la cantidad de figura del lenguaje. Ahora, escuchen. Que sea figurada no quiere decir que no sea verdad. Miren. Primero, ustedes hicieron un trabajo hermenéutico, acaban de hacer un trabajo interpretativo y ustedes dijeron, perdón, ¿Barcelona qué es? Es una ciudad. ¿Madrid qué es? Ninguno de ustedes concluyó, acaba de haber una guerra. ¿Por qué? Porque entienden el contexto. Cultural, histórico, gramatical. Pero yo tranquilamente, por eso lo puse, no sé si notaron que no puse el Barça va a destrozar al Madrid, que sería la forma correcta de ponerlo. ¿O no? Porque él determina que es un club. Te ayuda el artículo, te ayuda a mostrarte que es un club. Yo lo hice a propósito para que vean cómo ustedes interpretan sin observar. Pero el contexto fue, Sara, esto va para ti. Muy bien. En realidad todo esto fue a propósito para engancharlos. Muy bien. Pero ustedes se dan cuenta, entre paréntesis, ¿y esto? Destrozar. Yo estoy diciendo literalmente que voy a agarrar y voy a desmembrar, quitarle los miembros, los trozos del cuerpo a un equipo de fútbol, a una ciudad, a una persona. Estoy diciendo destrozar, pero no estoy diciendo destrozar. Mejor dicho, estoy diciendo destrozar, pero lo que quiero decir, la interpretación, no es destrozar. Lo que yo quiero decir con lo que estoy diciendo es ganar. Pero Nicolás, vos nunca usaste la palabra fútbol, nunca usaste la palabra equipo, nunca usaste la palabra ganar o perder. No necesito hacerlo, porque la intención original y todos mis lectores originales entienden lo que yo quiero decir sin que yo lo diga. Si una persona 2000 años después lee esta frase,
tomada total y completamente fuera de contexto, sin entender el siglo XXI, sin entender el contexto en el que estamos ahora, y dentro de 2000 años el fútbol desaparece, y es como cualquier otro deporte que desapareció y que ya nadie juega y tal, que seguramente va a llegar a pasar en algún momento, mira eso y dice, acá seguro que hay una guerra. No, nada que ver. ¿Ustedes se dan cuenta que si yo no entiendo todo el contexto, interpreto cualquier cosa? Por eso necesito estudiar la figura del lenguaje. ¿Qué figuras del lenguaje aparecen? Entonces, tengo que hacer dos cosas. Primero, determinar el significado de la figura del lenguaje. Y segundo, parafrasear la figura del lenguaje. A ver, la palabra destrozar. Yo necesito determinar que eso es una figura del lenguaje. Nicolás no está siendo literal. Nicolás está usando una figura del lenguaje. No estoy diciendo, el equipo Fútbol Club de Barcelona le va a ganar en el próximo partido al Real Madrid por goleada. No estoy, ahí sería completamente literal. Ahora, yo estoy usando, todo el tiempo hacemos esto, miren, en la frase que acabo de decirles, estoy usando una imagen en lenguaje, miren, todo el tiempo hacemos esto. ¿Todo el tiempo? No, todo el tiempo no. Muchas veces. Pero estoy usando una imagen de lenguaje porque quiero embellecer lo que estoy diciendo. Y nosotros, en la comunicación verbal y escrita, constantemente hay un embellecimiento para que no haya reiteración y para que la persona te preste atención, etc., por muchos motivos. Entonces, constantemente hay un embellecimiento del lenguaje, mucho más en un libro tan rico como este. Entonces, lo que yo tengo que estar detectando es cómo el autor embelleció lo que dijo y cómo me ayuda muchísimo parafrasearlo. ¿Qué quiere decir parafrasearlo? Yo digo lo mismo que dijo el autor con mis palabras ahora. Vale, destrozar en este contexto, ¿qué significa ganar? O mejor, ganar por goleada, si te digo que te voy a destrozar, ¿no? Ahora, en el contexto de 1 Tesalonicenses, ¿qué quiere decir? Duermen. Vale, ese es su trabajo en la interpretación. No, pero ahí no dice eso. Ya sé que no lo dice, pero tu tarea es poder actualizar, llevar al siglo XXI lo que el autor quiso decir con lo que dijo. Esa es la tarea de la interpretación. Por eso tenemos la libertad de parafrasearlo. Lo cual no quiere decir que mi paráfrasis es perfecta. Me puedo equivocar, justamente, en la interpretación. Y mi paráfrasis no es palabra de Dios, obviamente. Pero necesito hacer ese trabajo para yo estar seguro. Yo entendí lo que el autor quiso hacer acá. Quiso decir. Yo entendí lo que quiso decir. El equipo del Fútbol Club Barcelona le va a ganar por goleada. Ven, estoy parafraseando todo. Al equipo, ¿cómo se llama el Madrid? ¿Todo? El Real Madrid Fútbol Club se llama. Real Madrid Fútbol Club es. Gracias. Muy bien. Vale, entonces le voy a describir rápidamente. Bueno, no nos metemos. Fue un ejemplo. Vale, les voy a mostrar rápidamente algunas de las figuras del lenguaje más conocidas. La primera es el símil. ¿Sí? ¿Qué es el símil? Es una comparación donde se utiliza el adverbio como. ¿Sí? Por ejemplo, 1 Corintios 3:15. 1 Corintios 3:15. Dice así. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, éste será salvo así como por fuego. A ver, en el contexto, lo que Pablo está haciendo, está hablando de la recompensa que van a tener los cristianos por cómo sirven a Dios en la iglesia. Y se van a probar las obras de cada uno. Se van a probar la calidad de las obras, dice el versículo 13. Si la obra de esta persona permanece, es quemada por el fuego y permanece, recibirá recompensa. Y en versículo 15, si la obra de la persona es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. ¿Qué sufrirá pérdida? ¿El cómo? Sí, exactamente. Bueno, sí. Sufrirá pérdida, es decir, no tendrá galardón. Sin embargo, será salvo, y acá está la frase, aunque así como por fuego. ¿Qué está queriendo decir? Exactamente, por los pelos. Raspando, diríamos en Argentina. Apenitas. ¿Sí?
Acá, como por fuego, ¿el fuego es algo literal o es algo figurado? Dios, a ver, piensen, miren, piensen esto. Llegamos al final de los tiempos, hay un juicio y Dios va a tomar todas tus obras, que son algo inmaterial, y las va a prender fuego. ¿Eso es algo literal o es algo figurado? Figurado, obviamente que es figurado. Está diciendo va a haber un juicio y te está usando una imagen, lenguaje para decir, mirá, lo que va a suceder. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué se usa la imagen del fuego? Muy bien, para destruir o calentar, muy bien, o varias. Purificar. En este contexto, si bien los tres tienen razón, en este contexto en particular, la imagen del fuego tiene que ver con purificar, por ejemplo, como el oro. Acá lo que se está purificando son las obras. Vos sacás un pedazo de oro, está todo lleno de porquería, de tierra, de cosas así, lo metes en el fuego, se le va toda la porquería y queda lo precioso. Es una imagen del lenguaje que el autor está usando, que todo el mundo entiende, como ustedes entienden lo de Barcelona y lo de Madrid, Sara lo entendió muy bien. Y entonces, como todo el mundo lo entiende, entonces el autor siente la libertad de usar algo que si yo no lo entiendo, digo, ¡ay, está hablando del fuego! ¡Me van a prender fuego! Está hablando del purgatorio. ¿Está hablando del purgatorio acá? ¿Cómo sabes que no está hablando del purgatorio? Porque entiende la imagen del lenguaje. ¿Lo ven? Muy bien. Perfecto. Segundo. Metáfora. Es una comparación a través de una afirmación directa. Es decir, sin usar el adverbio como. Esta es muy fácil, ¿eh? Por ejemplo, Juan 14:6, ni lo busquen, lo saben de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es una metáfora. ¿Por qué? ¿Jesús es un camino? A ver, ¿lo encuentro en Google Maps a Jesús? ¿Es un camino? No, es una imagen, el lenguaje. Cuando usa entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer cuando veo algo que es figurado? ¿Qué necesito hacer? ¿Le dije? Parafrasearlo. ¿Qué quiere decir Jesús con lo que está diciendo? La manera de llegar a Dios. Gracias. ¿Sí? ¿Lo ven? Todo el tiempo tengo que hacer ese trabajo cada vez que leo la Biblia. Parafrasearlo, el significado para yo asegurarme de que lo he entendido. Otra imagen del lenguaje, muy argentina y española. Quizá más argentina que española, acá hago mea culpa. La hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es una exageración que se utiliza para enfatizar un concepto. Bueno, los argentinos y Priscila. Muy andaluz también, sí. Muy bien, Lucas 14:26, no lo busquen, lo conocen. Si alguno no odia a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, es un hipérbole, no te está diciendo figurado o literal. Figurado, no te está diciendo literalmente, tú tienes que odiar a tu madre. No, es un hipérbole, es una exageración. A propósito. O cuando Jesús dice, bueno, ahí podemos, ojalá tuviera tiempo para mirarlo, no lo tengo, pero por ejemplo, Mateo 5, cuando Jesús dice, si alguien te golpea en la mejilla, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Es algo literal o figurado? Y si en vez de golpearme en la mejilla, me dan un coscorrón en la cabeza. Y si me pegan, en vez de pegarme en el cachete, me pegan en el estómago, entonces no tengo que hacer nada. Es una imagen del lenguaje que está hablando, que quiere enseñar algo. ¿Qué es lo que quiere enseñar? Exactamente, que no se lo devuelvas. Y muchas cosas más, pero si tuviéramos que resumirlo rápidamente, lo que el autor, lo que Jesús quiere decir con eso es no se lo devuelvas. No se lo devuelvas. Aprender, hay una capacidad. En Cristo tenés la capacidad de poder tolerar el peor de los golpes, el peor de los rechazos, la peor de las heridas. Pero Nicolás en el texto no dice eso. Claro que no dice eso. Por supuesto que no dice eso. Pero es lo que el autor quiere decir cuando dice lo que dice. ¿Lo ven? No, yo no estoy haciendo eisegesis, imponiéndole mi significado. Yo estoy intentando entender qué es lo que Jesús quiso decir con lo que dijo. ¿Ven la diferencia? No le estoy imponiendo mi significado, estoy sacando el significado. ¿Sí? Vale. Otro, rapidito. Antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Antropos, hombre. Morfo, forma. Es atribuirle
a Dios características humanas. Por ejemplo, acá les voy a desmitificar un pasaje. ¿Solo a Dios? ¿No puede ser a otra? Puede ser a otro, pero por ahora lo dejan. Sí, cuando estudias en antropomorfismo es atribuirle características humanas a más cosas. Pero sí, en este caso, específicamente en la Biblia, vamos a dejarlo con Dios. Si ustedes miran en Colosenses 3:1, dice, sí, pues, acá vamos a discutir un rato. No vamos a discutir un rato, simplemente les voy a dejar picando. ¿Se dice aquí picando? Se lo voy a dejar ahí para que, sin darles respuesta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Mira, Jesús, las cosas de arriba, o sea que automáticamente uno piensa en un cielo, ¿no? Y a Dios, arriba de una nube, con un trono, y acá habla de una mano derecha. Mira mi mano un segundito acá. Yo les hago una pregunta. ¿Dios tiene tendones? ¿Tiene 5 dedos? ¿Tiene uñas? ¿Dios tiene arrugas acá? ¿Dios tiene mano derecha? ¿En el cielo hay literalmente un trono? ¿O eso es una personificación? ¡Ah, mira! Jesús, entonces, la idea es, Dios tiene su mano aquí y Jesús está acá al lado literalmente. O está haciendo una personificación, o la Biblia está ayudándome a mí como ser humano a entender una realidad que es imposible de que yo pueda comprender de otra forma, a menos que le atribuya características humanas. No sé, los dejo a vuestro criterio. Otra, personificación, ahí tienes tu cosa. Es atribuir a Dios, es atribuir características humanas a un animal o a una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un momento, ¿el cielo habla? Porque el texto dice eso, te está contando como si fuese un cuento, ¿no? Que yo le cuento a mi hija antes de dormir. Los cielos cuentan, literal o figurado, figurado, porque los cielos no cuentan nada, ¿eh? Pero Nicolás Davía dice que los cielos cuentan, y tú me estás diciendo que los cielos no cuentan. Sí, te estoy diciendo que los cielos no cuentan, porque la intención original del autor no es que yo concluya que el cielo habla. La intención original del autor es que yo concluya que el cielo me está comunicando una verdad acerca de un creador. Pero eso no es literalmente lo que el autor quiso decir. No, es la forma normal de leer el pasaje. Porque no todo lo que la Biblia enseña es literal. Hay cosas literales y hay cosas figuradas. ¿Lo ven? Entonces, por eso la intención de la hermenéutica es entender la forma normal del pasaje. Y necesito ver la figura del lenguaje. La última que vamos a ver, que hay más, pero yo les puse las más conocidas. La última es el merismo. ¿Qué es el merismo? Es una expresión que incluye dos ideas en contraste, es decir, dos extremos, para expresar un todo. Nosotros también hacemos esto, utilizamos el merismo. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, Tommy, te ensuciaste de pies a cabeza. ¿Ven? Dos ideas en contraste, de pies a cabeza, para expresar un todo. ¿Qué estoy queriendo decir? Te ensuciaste de pies a cabeza. Exactamente, entero, todo, mucho. Pero no estoy diciendo te ensuciaste. No estoy diciendo literalmente. No hay un espacio físico de tu cuerpo, Tommy, donde vos no te hayas ensuciado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es un desastre, te has ensuciado un montón. Entonces, si yo tomo esas palabras de forma literal, le hago decir al texto algo que el autor no quería decir. Necesito entender que el autor está usando un lenguaje figurado. Una figura del lenguaje para expresar, por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es un merismo. ¿Qué está queriendo decir? En el principio solamente Dios creó los cielos y solamente Dios creó la tierra. No, es un merismo. En el principio Dios creó todo lo que existe. Pero el texto no dice todo, Nicolás. El texto solamente dice el cielo y la tierra. Pero tenés que entender la figura del lenguaje. En el siglo, en el pueblo de Israel,
presumiendo que Moisés fue el autor del libro de Génesis, se hablaba de esa forma. Es un merismo. ¿Lo ven? Muy bien. Segunda paso que tengo que dar. Que no se me va el tiempo. Necesito determinar el significado del texto en su contexto. Es muy interesante porque muchas veces hacemos una... Alguien que busque Jeremías 8:17, rápido, mientras yo hablo. Nos encanta tomar pasajes fuera de contexto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para el fin que esperáis. Ay, Dios me quiere dar lo que yo quiero. Sí, porque es tan bueno Él que quiere darme lo que quiero. ¿Por qué sacás ese pasaje fuera de contexto y no lees? ¿Quién lo tiene? Dale, léelo. ¿Qué dice? Porque aquí yo envío contra vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento y os morderán, declara el Señor. ¿Por qué no tomas ese pasaje así? Haces una sopapa así, lo sacás fuera de contexto y decís, este pasaje aplica a mí. Este pasaje aplica para todos. Yo envío contra vosotros serpientes, áspides, contra las cuales no hay... Así declara el Señor. Pero si es algo que está diciendo Dios. No, pero hay que mirar... Seguro que esto no es para mí. ¿Por qué no es para vos y lo otro sí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tomás lo bueno y nunca tomás lo malo? Entonces, si yo no me tomo el trabajo... Claro, es fabuloso esto, ¿no? Serás salvo tú y tu casa. Este pasaje es para mí. Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te detuviste a mirar el contexto del pasaje para ver quién está hablando, qué está diciendo, cuándo está hablando, por qué lo dice? No, pero es una promesa para mí. ¿Y esta promesa? ¿Por qué no es para ti esta promesa? ¿Por qué hay 18 millones de promesas como estas? ¿Por qué te tomas solo las buenas? En todo caso, si querés tomarte alguna promesa, tomate el trabajo de mirar todo lo que rodea esa promesa para estar seguro que aplica a ti. Porque te vas a dar cuenta que Hechos 16 no aplica a ti. Serás salvo tú y tu casa no aplica a ti. Y además hay que entender qué quiere decir tu casa. ¿Qué quiere decir? ¿Tu edificio? ¿Tu familia? Sí, tu familia cercana. ¿Tu familia extendida? Porque ¿tu familia qué es? ¿Tus hijos y tus padres? ¿Tu esposa? ¿Tu familia extendida? En el siglo I, ¿qué quería decir casa? Nunca me había hecho esa pregunta. Vale, por eso mismo estás interpretando mal el pasaje. Vale, lo dejo ahí. Muy bien. Vayan a 1 Timoteo. Tengo que volar ahora. Ojalá tuviera más tiempo. 1 Timoteo 5:16. Lo primero que tengo que hacer es entender el contexto inmediato del pasaje. 1 Timoteo 5:16. ¿Qué es el contexto inmediato del pasaje? Es entender cómo se relaciona el versículo con el párrafo que se encuentra. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir en este contexto las que en verdad son viudas? ¿Que no habían mentido? ¿Y que decían que se habían quedado viudas, pero en realidad no se habían quedado viudas? ¿Es eso? No. ¿Qué es las que en verdad son viudas? Adivinen. Las que están solas de verdad. Vale, esa es la interpretación más común del pasaje. ¿Saben por qué? Está mitad bien. ¿Saben por qué? Porque nadie se toma el trabajo de ver cómo ese versículo se relaciona con el párrafo que se encuentra. ¿Dónde empieza el versículo 16? ¿Dónde empieza el párrafo? Versículo 3. Ahí empieza. Entonces tengo que mirar dónde empieza. Si este es el último versículo de ese párrafo, supongo que David les habrá dicho la última vez que cuando estudias un pasaje siempre tenés que estudiar por párrafo, ¿no? ¿Se los dijo? Bueno, ¿dónde empieza el párrafo? Versículo 3. Miren. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna tiene hijos o nietos, que aprendan estos a mostrar piedad. Ahí lo que dijo Mariló. Genial. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, y un momentito, y tiene puesta su esperanza en el Señor, y continúa en súplicas y oraciones de día y noche, esa es la que en verdad es viuda. Pero la que se entrega a placeres disolutos, aún viviendo, está muerta. Versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 70 años. Habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad, si ha hecho esto. Mira, las que en verdad son viudas, todo este listado de cosas. Y no me había enterado yo. ¿Por qué? Porque no leíste el contexto inmediato del pasaje. Las que en verdad son viudas no son las que están mintiendo, no son simplemente las que están solas. Las que en verdad son viudas son todo el listado de cosas que Pablo dice aquí. ¿Cómo sabes eso, Nico? Porque leí el contexto inmediato, es decir, dónde empieza ese párrafo. Lo próximo que tengo que hacer es entender el contexto mediato del pasaje. ¿Cómo encaja este versículo
con el tema que se está tratando en la sección o segmento que les explicó David. Si se fijan en 5.1, dice, miren, no reprendas con dureza al anciano, más bien exhórtalo como un padre. Miren, primero les hablo a los ancianos. Ahora dice, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como hermanas. Empieza a decir, vale, a cada grupo de personas tú tienes que tratarlos de esta forma. ¿Ves que esto encaja en un contexto más amplio, mediato, en donde Pablo le está diciendo a Timoteo cómo él tiene que tratar a distintos grupos dentro de la iglesia? A los ancianos, a las jóvenes, a las madres, a las mujeres solteras y ahora a las viudas. Ah, mira, ahí encaja el contexto de esa forma. Y finalmente, el contexto remoto del pasaje, es decir, cómo encaja el versículo con el tema central que se está desarrollando o con el propósito del libro, con el propósito general del libro. ¿Cómo se relaciona este pasaje en particular de las viudas con la intención general de 1 Timoteo? ¿Cuál es la intención general de 1 Timoteo? Es muy fácil, ustedes la saben. 1 Timoteo 3:14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pablo le escribe a Timoteo. Pero, en caso de que yo me tarde, te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. Ah, mira, esto de las viudas tiene un contexto remoto, es decir, más lejano del pasaje, en donde Pablo le está diciendo a Timoteo cómo él como pastor tiene que lidiar con este grupo, con este grupo, con este grupo, con este grupo, y ahora con las viudas. ¿Por qué? Porque la intención del libro de 1 Timoteo es ayudar a Timoteo a ser un mejor pastor. ¿Está bien? Muy bien. Me queda un minuto para mirar las últimas 3 cosas y lo voy a hacer porque no quiero... Es muy fácil lo último. Necesito entender el significado de todas las palabras. En primer lugar, buscar en el diccionario las palabras que no entiendo. Si encontrás una palabra que no entendés, no sigas, tenés que buscar en el diccionario. Segundo, necesito entender que las palabras pueden variar con el tiempo. ¿Sí? Nosotros usamos la palabra discípulo y pensamos, por ejemplo, en una persona que está convertida y que está comprometida con el Señor. ¿Sí o no? Un discípulo de Jesús es eso. Pero en Juan, por ejemplo, 6.6 dice, muchos de los discípulos, 6.66, muchos de sus discípulos se apartaban de él. ¡Ah! Perdieron su salvación, dejaron de creer. No, en el contexto histórico, discípulo era simplemente un seguidor. Para nosotros es una palabra con mucho más peso de la que tiene en Juan 6.66. Entonces yo necesito recordar que las palabras varían con el tiempo y entender la palabra en el contexto en que esa palabra fue dicha. Vale. Necesito recordar que la misma palabra puede tener más de un significado. Esto es muy importante, ¿eh? La palabra mundo. ¿Qué significa mundo? Planeta Tierra. ¿Qué significa mundo? La humanidad. ¿De tal manera amó Dios al mundo que al planeta Tierra? No, a los seres humanos. Mundo, ¿qué más significa? Sistema satánico que gobierna este planeta. No améis al mundo ni las cosas que hay en él. Miren, la palabra mundo, 3 significados completamente diferentes. ¿Qué es lo que determina el significado de la palabra mundo? El contexto del pasaje. ¿Cómo hago esto? Para entender el significado de la palabra, necesito fijarme cómo el autor utiliza la palabra en el mismo libro. Es decir, miro a ver cómo utiliza Juan la palabra mundo en otras partes de Juan. Y eso me ayuda a decir, la inclinación natural de Juan es utilizar la palabra mundo de esta forma. Otra forma, la segunda cosa que hago es miro cómo el autor utiliza la palabra en otros libros. A ver, por ejemplo, Juan escribió más de un libro en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, puedo estudiar el Evangelio de Juan, puedo estudiar las cartas de Juan, puedo estudiar Apocalipsis y ver cómo utiliza la palabra mundo típicamente Juan, en qué contextos la usa de esta forma, en qué otros contextos la usa con este otro significado. Y finalmente, cómo utilizan otros autores esa misma palabra en otros libros. Cómo utiliza la palabra mundo Pedro o Pablo. Esto es lo menos eficiente, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado acá, porque los autores no siempre utilizan la palabra de la misma manera. ¿Sí? Y los últimos 2 conceptos rápidos. Necesito recordar que, lo que les dije antes, el significado de la palabra está determinado por el contexto del texto. ¿Sí? El contexto es el que determina el significado de la palabra. Ni lo busquen, se lo busco yo. Por ejemplo, 1 Juan 4 dice, no creáis a todo espíritu. ¡Ah! Los espíritus, seguro que está hablando de los espíritus demoníacos. No, mirá, lee. No creáis todo espíritu, probad los espíritus para ver si son de Dios.
Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué son los espíritus acá? Exactamente. Espíritus son predicadores. Y dice, pero Nicolás, ¿cómo decís eso? Acá dice espíritu. Sí, pero lee el contexto. Está hablando de los profetas. Es decir, predicadores itinerantes. 1 Juan 4:1. ¿Qué determina el significado de la palabra espíritu? El contexto. En otro contexto sí son espíritus malignos. Efesios 6. Pero en 1 Juan 4 son profetas. Son predicadores itinerantes. Y el último de todo, recordar que debo parafrasear el significado sustituyéndola con un sinónimo para poder entender bien. A ver, lo entendí. Cuando yo leo acá espíritu en 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu. Ay, ¿qué me está diciendo? Que a veces puede venir un espíritu malo. No. Está hablando de decir, no creas a todo predicador. No creas a toda persona que venga y enseñe en tu iglesia que por ahí dice cualquier banana, como decimos en Argentina. Tenés que tener cuidado y escuchar con criterio. Ese es el mandamiento. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, gente. Tanti grazie.